Sin salida. El presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, rechaza vehementemente el plan de paz impulsado por la Casa Blanca. Y no solo eso. Zelensky quiere, además, una reunión en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, en la cual participen también los líderes europeos abiertamente opuestos al plan de paz de la Casa Blanca. Trump, por el momento, no retrocede y responde: ninguna reunión hasta que Ucrania convalide su plan de paz. Zelensky, por el momento, sin salida. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 295 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo. Nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, aquí seguimos como tú, en la decrépita, decadente y absolutamente desastrosa Europa, camino del abismo. Esto ya es inevitable, y regocijándonos de ver cómo nos estamos hundiendo en la mierda. Uy, perdón, no sé en qué estaba pensando. Pero bueno, dicho esto, y luego pues Caja Calas, que no tiene precio, Caja Calas diciendo que no, que hay que seguir luchando y tal, que, en fin, ahora hablaremos de otras cosas. Y bueno, pues tendremos ocasión de hablar de cómo evoluciona todo, de cómo evoluciona el frente, porque claro, a mí una de las cosas que me hace más gracia de los famosos 28 puntos, que ahora se han reducido a 19, pero todo esto es un cachondeo, quiero decir, esto es paripé, como vengo diciendo. Bueno, pero dice, no, hay que estabilizar, vamos, hay que llegar a un acuerdo, el acuerdo de paz y tal. Si se llega a un acuerdo, al final, pues se tiene que congelar la línea del frente. Digo, ¿pero qué línea? ¿La de hoy? ¿La de mañana? Pues cada día es distinta, cada día avanzan más los rusos. Y si de un día para otro hay avances sustanciales, de una semana ya para otra ni te cuento. Entonces, ¿qué línea vamos a congelar? Es decir, en fin, todo esto es un absoluto paripé, no tiene más mínimo sentido, y además los ucranianos ya han dicho por activa y por pasiva que no lo aceptan. Con lo cual, que es justamente lo que quería Trump con este plan. Ha hecho un plan, como vengo diciendo, para no ser aceptado. Es decir, para que lo rechacen los ucranianos y él poderse lavar las manos y los rusos le tiendan la alfombra roja y le digan, no, muy bien, Trump, bravo, lo has hecho estupendo, lo has intentado todo, pero es que los ucranianos y los europeos son muy malos y no ha habido manera. En esto estamos. Por el momento, querido Fernando, tu interpretación la más plausible de todas, porque verdaderamente en estos últimos días proliferaron las versiones de todo tipo, de que Zelensky rechazaba el plan, lo acompañaban los europeos y comenzaban ellos solos la guerra, de que Trump finalmente rectificaba su posición, de que en realidad, por el contrario, Trump remachaba su posición y Zelensky convalidaba el plan, de que Rusia rechazaba todo, de que Rusia convalidaba todo, una tras otra. Aquí la última versión por lo menos desde el lado ucraniano, está la última declaración de Zelensky, según la cual el plan de los 28 puntos fue abandonado por completo, pero Trump ya respondió a esto que no. Presentemos paso a paso un poco de esta telenovela ya prácticamente. Українці, українки. Сьогодні наша делегація повернулася з Женеви після переговорів з американськими. Hola, ciudadanos, o salud, ciudadanos ucranianos. Hoy nuestros negociadores regresaron de Génova después de las negociaciones con la parte estadounidense. Американською стороною та європейськими партнерами. І тепер
como así también con la parte europea, la cual, por cierto, esto agregado por mí, no participó. Querían participar, pero las banderitas aparecían claras, ¿no? Por un lado la de Estados Unidos, por otro lado la de Ucrania, el enviado de Estados Unidos, el ucraniano, los europeos en un cuarto aparte. Pero bueno, él aquí remacha la participación supuesta de Europa. Un poquito más. Перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом Después de estas reuniones, finalmente, los pasos para terminar la guerra se volvieron realizables. на зараз після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Después de esto, muchos de los puntos del plan, el cual ya no tiene 28 puntos, han sido acordados. Todavía, sin embargo, tenemos que llevar a cabo mucho trabajo juntos. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. Es un desafío muy grande y tenemos que hacer todo con mucha dignidad. Ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Apreciamos que todo el mundo nos está ayudando y que los estadounidenses hacen esto de manera constructiva. Prácticamente todo el día de ayer Фактично увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж увесь день координація з нашими партнерами. estuvo marcado por reuniones exhaustivas con los estadounidenses. El día de hoy, por el contrario, estuvo ocupado con reuniones con nuestros aliados в europeos. Європі. Говорив сьогодні вже з президентами Фінляндії та Литви, з Ya hablé con el presidente de Lituania, de Finlandia primero, de Lituania después, con el presidente del Consejo Europeo президентом Євроради, також з прем'єр-міністрами Норвегії та Іспанії. Я дякую y con los primeros ministros de Noruega y de España. Agradezco a todos ellos el apoyo brindado. всім за чітку та щиру підтримку, за всю інформацію, яка нам допомагає. Україна не одна, і це важливо. Команда Ucrania no está sola y esto es muy importante. Nuestro equipo nos reportó que hoy el nuevo borrador наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід. Чутливі ya está listo y voy a discutir los puntos sensibles de este nuevo documento con el presidente Trump. речі, сенситивні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це Ucrania no será nunca un obstáculo para la paz, ese es nuestro principio. наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Millones de ucranianos cuentan con nosotros y merecen una paz digna. Bien, esta es la declaración de Zelensky hace poquito. Sin embargo, Trump en la Casa Blanca, atención, esto en serio, ¿Esto este qué Trump es? en la Casa Blanca, con Pero, vamos un a ver. pavo en una ceremonia previa al Día de Acción de Gracias, tan popular allí, como una muestra ¿Pero de qué le van a interés dar? en las palabras de Zelensky. Atención, ¿Qué atención. le van a dar? ¿El premio Nobel de la Paz al pavo o qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué no? A ver, atención. A ver. Anyway, are you ready? ¿Estás listo? Hablando con el pavo. Gobble. I just want to tell you this very important. Gabel, aparentemente el nombre del coso. Solo quiero decirte esta noticia muy importante. You are hereby unconditionally Aquí, por la autoridad que me otorga la Constitución, te declaro por medio de este acto total y completamente indultado. You are hereby unconditionally pardoned. El pavo responde, bla, bla, bla. Praise the Lord. Praise the Lord. There you go. A ver. Viva No, el Señor, viva el Señor, alabado sea el Señor. Well, it's nice. Who would want to harm this beautiful bird?
y tocándolo ahí, manoseándolo. Oh, qué lindo que es. ¿Quién podría lastimar? ¿Quién podría querer lastimar a este hermoso pájaro? That's great. Thank you very much. Hombre, Fantastic. hermoso, vale, Bueno, blanquito, pero... ay, Dios Vamos a santo, ver. otra vez, atención, ready? acá el perdón. Gobble. Ah, you go. I just want to tell you this very important. Y You ahí. are hereby unconditionally pardoned. Praise the Lord. Joder, le acaban de perdonar la vida, como para no estar contento. Le acaban de Sí, perdonar la todos- vida, como para no todos decir... diciendo, praise the Lord, praise the Lord. Claro, Alabado sea yo el diría lo Señor. mismo. Lo diría lo mismo. Me acaban de perdonar la vida y no me van a comerme el Día de Acción de Gracias. Me van a trinchar ahí a lo bestia. Es decir, Aquí en la sala la sala de prensa, ahí con Caroline Leavitt, su hijo. bueno, pero claro, el esta pavito. es la segunda parte, que le van a nombrar a asesor de Trump, ¿no? Enviado a Ucrania. Pues seguro que da mejores consejos que muchos de los asesores que tiene. Mira, ahí cómo está. A Ucrania. Bueno, esto un poco en broma, como una demostración. Todo esto real, nada de inteligencia. Ya, Todo sí. esto el día de hoy. Pero esto un poco como, sí, contexto de la situación en la Casa Blanca. Pero después de eso, lo siguiente, aquí una publicación estadounidense, New York Post, publicando lo siguiente. La publicación de Trump en Truth Social sobre Ucrania sorprende al principal asesor de Zelensky que impulsa el acuerdo de paz en Mar-a-Lago. El presidente Trump frustró las esperanzas de quiebre de una cumbre de paz esta semana para poner fin a la guerra de casi 4 años con Rusia. Tan solo en un instante, el asesor principal del presidente ucraniano, Andriy Yermak, estaba en medio de una entrevista con el New York Post el martes cuando Trump publicó en Truth Social que estaba enviando al secretario del ejército, Dan Driscoll, para reunirse con los ucranianos y enviando al enviado presidencial Steve Witkoff a Moscú para continuar las conversaciones para un acuerdo de paz, lo que efectivamente ralentizó su objetivo anterior de poner fin a los asesinatos para el Día de Acción de Gracias. Bueno, en concreto, Yermak acababa de pasar la última media hora diciendo a la de Post que esperaba que la propuesta de 19 puntos, esta nueva, recién anunciada por Zelensky, para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, elaborada el domingo, fuera adoptada como un plan conjunto entre Estados Unidos y Ucrania, idealmente con Trump y Zelensky firmando el acuerdo en Mar-a-Lago durante el feriado de Acción de Gracias. Dicho de otra manera, quería Zelensky una reunión con Trump. Lo ha anunciado en su propia locución recién para la firma de este plan, este documento revisado, rechazando todos los principales puntos, y de repente el anuncio de Trump de que va a despachar a su nuevo a su nuevo representante ante Ucrania, este señor Driscoll, en lugar de el muy pro-ucraniano Kellogg, exactamente. Y por otro lado, el anuncio de que despacharía además a Witkoff a Moscú para realizar una reunión con Putin, todo esto generó nuevamente desesperación en Ucrania y en Europa. Entre todas estas idas y vueltas, Fernando, ¿cuál es la realidad de todo esto? A ver, es que Zelensky es para hacérselo mirar. Vamos a ver, el Día de Acción de Gracias te quiere reunir con Trump, que está con el pavo y con todos estos líos. Te voy a decir que no. Es decir, vamos, es que es verdad. Y además se va a reunir contigo, ¿para qué? Es decir, para que te monte Trump otro circo como te montó cuando estuvo, ya no me acuerdo si fue en marzo o así, cuando estuvo en la Casa Blanca y le montó aquel circo entre él y el vicepresidente Vance, es decir, y le pusieron verde. Pero si se lo están dicho, el nuevo ¿cómo se llama? El nuevo enviado especial que sustituye a Kellogg, Cristol o algo así, o Driscoll. Bueno, este hombre ha salido la información que le dijo a Zelensky, bueno, a Zelensky no, a Yermak, es decir, y compañía, que esa es otra. Es decir, tenemos a un tipo que está negociando que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque está implicadísimo cada vez más en el escándalo de corrupción, con lo cual dice, pues que autoridad mucha no tiene, por visto lo visto, pero bueno, ¿qué más da? Como todo esto es un circo y es paripé, representación teatral, da absolutamente igual todo.
Bueno, pues este dijo más o menos, dice, mire, ustedes se están perdiendo y van a perder, o sea, no se engañen, y cuanto más tiempo tarden en rendirse, porque esto es claramente una rendición encubierta y llamada como acuerdo de paz, negociación y tal, no, es una rendición. Cuanto más tarden en rendirse, las condiciones van a ser peores y van a perder más territorio. No sean ustedes idiotas. Esto es lo que le dijo. Así, tal cual. Entonces, bueno, a ver, esto es simplemente varias cosas. Uno, esto Trump lo hace bastante bien. Cambiar el foco. Estábamos ahí otra vez con lo que es ahora mismo la espada de Damocles que le tiene a Trump sin dormir todos los días, que no es Ucrania, ni siquiera China, ni Oriente Medio, es algo interno, es Epstein, el escándalo de Epstein, que cada vez crece más y no se lo quita de encima. Es decir, y aparece en un montón de sitios y tal, y se le ve cada vez más implicado en todos los líos que tenía montado este señor. Pues bien, ¿qué hace? Cambia el foco y ¡pum! Y lleva todos los medios de comunicación a Ucrania. Y se quita, por lo menos momentáneamente, el peso de las continuas declaraciones de unos y otros y las filtraciones de Stein, porque cambia el foco. Esto lo hace muy bien Trump, hay que reconocerlo. Entonces, previamente ya nos habían preparado el terreno, ¿no? El terreno lo habían preparado con las dos organizaciones estas que tienen en Ucrania anticorrupción y que fueron creadas por Estados Unidos y están absolutamente controladas por Estados Unidos, que nunca han hecho nada hasta este año. Y como contamos muy rápidamente, es decir, intentó, viendo que ya se estaban metiendo, o sea, los norteamericanos la activaron, los tenían muertos de asco, la activaron y dijeron, venga, empezaron a meter mano en la corrupción. Empezaron a meter mano en la corrupción rápidamente. Zelensky intentó quitarles todas las capacidades, atribuciones que tenían para poder investigar y estas cosas. Desde el punto de vista legal, a través del Parlamento y tal, le montaron un mini Maidán los norteamericanos y estas cosas, y rápidamente tuvo que recular y devolver todas las atribuciones a estas organizaciones. Primer aviso. Y ahora ya viene el segundo y importante, y es de, vamos a por ti. Es decir, es que ya te sacan un escándalo de corrupción en el que están implicados todos, prácticamente todos los que pintan algo. Es decir, no se salva ni uno. Entre ellos, Yerbak. Es decir, bueno, a partir de ahí tenemos a un gobierno cada vez más tocado con el escándalo de corrupción, más contestado internamente desde el propio régimen, que esto es importante, y yendo a negociar cuando ni siquiera se sabe ya quién manda en Ucrania. Pero bueno, es decir, qué verdad. Es decir, como todo esto es una pantomima, bueno, se reúne Yermak con Marco Rubio, tal, luego hay una reunión del jefe de la del GUR, me parece que es, Budianov, y de los servicios secretos rusos en Emiratos Árabes, era en Dubái, creo que fue, ha sido, a la que luego se apunta el norteamericano y tal, los rusos diciendo, a ver, los de los 28 puntos, sí, al final nos han pasado más o menos oficialmente, pero poco más, y los de los 19 todavía no tenemos constancia, no sabemos cuáles son. Es decir, esto es lo que están diciendo los rusos. El mismo Sakov lo ha comentado hoy, y diciendo, bueno, pues nada, cuando nos llegue, pues hablaremos, y todos repitiendo, en este caso los rusos, aquello de qué bueno que es Trump, qué estupendo, muchas gracias por, digamos, los servicios prestados, pero claro, esto hay que negociarlo, esto es una base, y a partir de ahí hay elementos que no cuadran, hay elementos que tenemos que entrar en detalle, es decir, que es una forma diplomática de decir, pues mira, esto podemos alargarnos aquí negociando en todo el tiempo que tú quieras, que es lo que yo sostengo que quieren ambas partes, en este caso, tanto rusos como norteamericanos, por razones distintas. Es decir, alargar el proceso de negociación, crear
todas las negociaciones que haga falta, decir, si fracasa, entre comillas, una, pues bueno, nos inventamos otra, nos reunimos en Alaska, nos reunimos en donde sea, es decir, qué más da. La cuestión es hacer el paripé, que es lo que lleva haciendo Trump desde el principio. No nos olvidemos, desde que Trump descuelga el teléfono, llama a Putin y le dice, vamos a empezar a hablar y tal, no sé qué, todo el proceso negociador, pues llamarlo de alguna manera, se puede traducir en absolutamente nada. Vacío, no ha habido nada. Es decir, no se ha concretado nada, no se ha hecho nada. Eso sí, se ha hecho mucha alaraca, muchos aspavientos, muchas reuniones, para nada. Y de los famosos 28 puntos, que de esto no se habla, hay uno muy importante. Es decir, que es la clave de todo esto, o una de las claves de todo esto. Digamos, relanzar las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos, que es realmente lo que quieren. Como vengo sosteniendo a Trump, Ucrania le importa un rábano, pero un rábano gordo. Lo que quiere es restablecer relaciones económicas con los rusos porque lo necesita. Ya hemos hablado muchas veces de esto, en las tierras raras, etc. Bien, con lo cual, el problema que tiene es que no tiene el poder absoluto como en el antiguo régimen los monarcas tenían, más o menos. Tiene una oposición externa, que es la débil, la oposición de los ucranianos y la de los europeos, y una oposición interna, que es la fuerte, la que tiene que combatir más, que es la de los demócratas y, sobre todo, la del Partido Republicano, que no es trumpista, que son la mayoría. Algunos de ellos incluso los tiene dentro de su propia administración, como Marco Rubio, es decir, que no es trumpista. De ahí que tenga que hacer estos quiebros de que si negocio, que si bueno, ahora no, que si Putin es muy majo, que es muy malo, que si le pongo sanciones, que si no se las pongo, que si mando los Tomahawk, pero ya no los mando. Es decir, tiene que estar jugando con ello. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para que los rusos terminen de rematar la faena y presentar una política de hechos consumados en la que ya han perdido. Y entonces presentarse ante los demócratas y los republicanos en Estados Unidos y decir, mire usted, esto está acabado. Han perdido ya. Vamos a dedicarnos a otra cosa, que es lo que le interesa a Trump. Y en esto están. Es decir, por eso todas estas negociaciones, como vengo diciendo desde el principio, con todas las que ha habido, y en todas se ha acertado, no van a ningún sitio, no acaban en nada. Porque se hacen para que no acaben en nada. Es decir, no hay pretensión de que esto sea una negociación real. Lo que ha hecho con los 28 puntos Trump, y con ello está jugando, es ya presentarle a Zelensky y compañía la pura y cruda realidad. Señores, esto no, los 28 puntos no es una... A ver, lo encubren eufemísticamente con esto es un plan de paz y tal. No, esto no es un plan de paz. Esto es un plan de rendición, que es distinto. Un plan de rendición en el cual sí hemos puesto algunos puntos un poco para distraer, para que no sea demasiado descarado, pero que sabemos que tampoco van a ir a ningún lado. Es decir, como que el ejército ucraniano tiene 600.000, tendrá 600.000 hombres, que aparte es de risa, ¿no? Luego vienen los europeos que tienen una vis cómica mayor y dicen, no, 800.000. No, entonces, venga, alegría. ¿Y por qué no 1,5 millones? ¿Qué más da? Es decir, cuando los rusos están diciendo que de más de 85.000 nada, y encima con armas ligeritas, es decir, nada de armamento. Pero bueno, esto lo ponen para que no sea muy descarado que están a favor de los rusos, pero porque les conviene a Trump y los suyos. Y porque además ahí sí que tienen un grado de realismo mucho mayor que el resto. Es decir, es que efectivamente la guerra está perdida. Con lo cual, lo que busca Trump es salirse de esta guerra. Y ahí los rusos, el gran regalo que le hacen es decir, venga, va, te aceptamos, ya sabemos que eres parte de la guerra. De hecho, la guerra la habéis lanzado vosotros. Pero bueno, como se le puede echar la culpa a Biden y a los demócratas, pues vale, tú aceptamos tu papel de mediador y te brindamos una salida elegante de la guerra y al final vas a poder salir diciendo que yo lo he intentado todo, pero he sido saboteado, se han negado a colaborar, al final no han querido pactar los ucranianos, los europeos,
los demócratas y los republicanos no trumpistas que están abogando por la guerra, que son la mayoría, ¿eh? Es decir, por otro lado. Y ya está, es decir, esto es lo que hay. Y mientras tanto, mientras siguen haciendo el paripé, los rusos ya van a una velocidad de vértigo. De tal manera que a este paso, pues vamos a ver, pero de este invierno no pasan los ucranianos. Si es que la situación está muy mal. Y se lo han dicho los norteamericanos ayer, y a todos estos, es decir, que aparte que lo saben, es decir, que es que esto ya no da para más, que no hay efectivos, que no hay capacidad, que el frente está roto y no se puede recomponer. En fin, ahora hablaremos ya más detenidamente, pero nada, esto no son negociaciones reales, esto es, digamos, negociaciones de paz. Esto en todo caso es negociaciones de rendición, que es distinto. Es decir, y que los rusos además se lo toman con extrema calma, porque siguen diciendo, no, sí, esto está muy bien y tal, pero yo sigo teniendo mi hoja que presentó Putin en junio del año pasado diciendo cuáles son los puntos que hay que cumplir y sigo lo mismo. Es decir, que lo aceptan los ucranianos bien. Si no, pues bueno, hacemos el paripé y seguimos hablando, negociando y tal, charlando de fútbol, de lo que haga falta. Pero esto es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Si lo tomas, te rindes. Vale, lo podemos llamar tratado de paz o acuerdo de paz, como tú quieras, pero te rindes. Y si no, te vamos a derrotar y vas a tener que aceptarlo también. O sea que esto es lo que hay, no hay más. Aquí Trump, en declaraciones también recientes sobre el plan de paz, en este ida y vuelta de avances y retrocesos, atención. Sí. ¿Por qué no? Ahora sí. We're going to get there. 25,000 soldiers, Ukraine, Russia. In the last month, 25,000 soldiers have died. En los últimos días murieron 25.000 soldados rusos y ucranianos en la guerra. Bueno, la perorata de siempre, antes de cualquier declaración sobre el tema. So I think we're getting very close to a deal. We'll find out. I thought that. Por eso creo que nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Lo vamos a ver en los próximos días, pero nos estamos acercando mucho. Lo hubiéramos querido más rápido, pero bueno, la situación es esta. Pero nos estamos acercando mucho. Estas las declaraciones de Trump, mientras poco después CNN presentaba esto. Aquí, Estados Unidos proclama el progreso de las conversaciones con Ucrania, pero una fuente revela obstáculos significativos. ¿Y cuáles los principales obstáculos? En primer lugar, la delicada cuestión de si Ucrania entregaría territorios clave en la región del Donbass. Primer obstáculo. En segundo lugar, la controvertida propuesta estadounidense para que Ucrania limite el tamaño de su ejército a 600.000 efectivos, cifra prevista en el plan de 28 puntos. Aparentemente, según CNN, Ucrania no quiere esa limitación a 600.000. Y en tercer lugar, finalmente, sobre la renuncia de Ucrania a su ambición de convertirse en miembro de la OTAN, la fuente declaró a CNN que esta exigencia sigue siendo inaceptable. Con lo cual, a pesar de las palabras de Trump, según los medios estadounidenses, algunos avances, pero desavenencias respecto a los territorios, respecto a la desmilitarización y respecto a la neutralidad relativa a la OTAN. Respecto a los tres puntos... Pequeños detalles sin importancia. Pequeños detalles. Sí, que no van a ningún lado. Es decir, claro, es que por eso me da la risa. Claro, no, ha habido avances, sí, no, bueno, claro. Sí, es como si yo digo, cada día estamos más cerca de llegar a fin de año. Claro, pues lo mismo, es decir, según pasan los días, estamos más cerca de llegar a fin de año. Pues esto es igual, estamos más cerca de llegar a un final de la guerra. Claro, todas las guerras terminan. Ahora bien,
termina de manera muy diferente, pero ha habido avances, tal. Aparte, bueno, todo esto es una significación y se sabe que en esa reunión entre Marco Rubio y Yermak hubo más que tiranteces. Es decir, bueno, pero luego hay que salir haciendo el paripé diciendo, no, ha habido avances y tal. No, no ha habido ningún avance real. De hecho, Yermak ha salido diciendo posteriormente que Ucrania no renuncia, no piensa renunciar a integrarse en el futuro en la OTAN. Pues tú me contarás, es decir, lo que tú señalabas. Entonces dices, bueno, pues esto es todo humo, es todo humo. De hecho, los rusos han quejado de una cosa muy graciosa. En esta reunión que han tenido en Emiratos Árabes, en Dubái y tal, creo que ha sido en Dubái, es decir, pero bueno, o en Abu Dhabi, da igual. Es decir, pues allí, como en principio era una reunión que iban a hacer rusos y ucranianos. A ver, los rusos y ucranianos se reúnen periódicamente, entre otras cosas, para determinar temas como el intercambio de prisioneros, de muertos, etcétera. O sea, nada nuevo. Quiero decir, no pensemos, han conseguido que los jefes de los servicios secretos de un lado y otro se reúnan, ¿no? Sí, se han reunido muchas veces. Es decir, pero bueno, se ha unido el norteamericano para darle más, digamos, valor a la reunión, que los rusos han quedado diciendo, ¿y este? Este no está invitado. ¿A qué viene? Refiriéndose al norteamericano, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. Driscoll, con D. Driscoll, sí, al Driscoll este. Driscoll. Bueno, pues al Driscoll este, que es un poco dríscolo, que es chiste más malo, pero vamos. Bueno, pues han diciendo, ¿esta que viene aquí? Es decir, bueno, todo esto es escenificación. Y los rusos, ya digo, oyes las declaraciones de Lavrov, las de Usakov, las de todos los que han estado hablando, y todos dicen más lo mismo, que bueno, primero que los 28 puntos los conocían por la prensa, básicamente, pero de que el canal oficial por el que se tienen que hacer las cosas, por ahí no les habían llegado, con lo cual, pues no había nada que decir. Parece que ya sí les han llegado, no está claro si oficialmente o oficiosamente, digamos, pero bueno. Y luego dicen que de los 19 puntos estos no saben nada, oficialmente. Luego cuando les lleguen, pues ya verán lo que hay ahí. Porque, corrígeme, pero que se sepa, de los 19 puntos estos, no los conocemos. Por lo menos yo no los he visto. Es decir, han dicho, no, lo hemos tal, pero no han dicho en qué ha quedado la cosa. Seguramente no es nada, quiero decir, vamos, es un resumen, un acortamiento de lo otro. Pero bueno, es que la situación es tan clara, es tan obvia, que dices, es que ya no hay nada que negociar. Cuando de verdad se tenía que haber negociado, bueno, y se negoció, pero los europeos y los británicos y los norteamericanos se lo cargaron, fue en marzo del 2022. A partir de ahí, se ha acabado. Es decir, ahí es la negociación que frustraron el señor Boris Johnson con su famoso viaje a Kiev y diciéndolo de hasta el último ucraniano. Ahí. Cuando además los rusos estaban dispuestos a hacer concesiones extraordinarias. Ahora no van a hacer ni una. Es más, a la velocidad que va esto, ya se pueden dar prisa, porque en el próximo mes Yurapole va a caer, Orejov va a estar ya muy cerquita, es decir, Sibers ya habrá caído también ya, de hecho ya están dentro y han entrado por el sur, por el este y por el norte. Y así bastantes más. Prokrovsk seguramente va a estar, Prokrovsk va a estar también en las últimas, si no ha caído. Y por supuesto, lo que queda de Minograd, que ya lo que queda es más bien poco, eso ya está liquidado y los rusos se dedicarán a otra cosa. Es decir, es que está colapsando, pero que es que los propios ucranianos lo están diciendo. Se están diciendo que el sistema energético ya no aguanta más, que no aguanta, que en los últimos bombardeos, una de las cosas que se han cargado además del sistema eléctrico ha sido las conducciones de gas, que ya no tienen gas.
que son absolutamente dependientes ya del gas europeo. Ojo, que Ucrania era exportador de gas hacia Europa. Y la situación ya es tan mala que desde hace tiempo los conductos han sido revertidos y es Europa la que suministra gas a los ucranianos. Bueno, pues ya ni eso prácticamente. Pues es que no tienen ya nada. Las famosas imágenes que veíamos el otro día del metro de Kiev a oscuras. La situación es crítica. Sí, Bueno. ahora, Fernando, los líderes europeos, en abierta desconexión con la realidad, rechazan esto y, en primer lugar, generan presión para determinar cambios en el plan de paz de Trump, pero en segundo lugar, también de forma solapada comienzan a presentar la idea de capitanear la guerra contra Rusia sin el apoyo estadounidense. Aquí Kaja Kallas sobre el plan de paz. Podemos presentar después las palabras de Merz, después algunos artículos y deliberar entre nosotros sobre esta posibilidad. Bueno, hay que decir a nuestros demoledores, hay que decir que ahora entramos en la sección habitual que tenemos habitualmente, que es la sección cómica. Es decir, ahora entramos en el momento cómico europeo, ¿no? Que siempre pues es así. Aquí la siempre coqueta Kaja. Hoy, ¿cómo viene hoy? We just met with the foreign ministers in the video format to discuss latest development. Muy buenos días. Recién nos reunimos con los ministros de Defensa en formato de videoconferencia para discutir los últimos acontecimientos respecto a la guerra de Rusia. In ending Russia's war. Foreign Minister Sybiha also joined us online to brief from the situation. El ministro de Relaciones Exteriores, Sybiha, de Ucrania, también nos acompañó para darnos un repaso de la situación desde el lado ucraniano. Regarding the situation from Ukrainian side. It is important that we continue to support Ukraine and pressure Russia. That is what... Es importante que continuemos apoyando a Ucrania y ejerciendo presión sobre Rusia. Eso es lo que seguiremos haciendo. We are working on. Everyone welcomes United States push for peace. We all want this war to end. Todos damos la bienvenida al empujón hacia la paz de los Estados Unidos. Todos queremos que esta guerra termine. Pero importa mucho cómo termina esta guerra. Debemos recordar que hay un solo agresor y una sola víctima. An immediate and unconditional ceasefire must be the first step to ending the war. But right now, un alto el fuego inmediato e incondicional debe ser el primer paso para terminar la guerra. Pero por el momento no vemos ninguna indicación de que Rusia esté lista para un alto el fuego. Rusia no está deteniendo su máquina de guerra, sino potenciándola. To get from a situation where Russia pretends to negotiate to a situation where they need to negotiate. Debemos pasar además de una situación en la cual Rusia simula negociar a una situación en la cual Rusia realmente negocia. Pero estamos llegando lentamente a esa situación. We are getting there. Russia's summer offensive failed. US and EU sanctions. Estamos llegando a eso porque la ofensiva veraniega rusa falló. Las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea están teniendo un impacto tremendo en la economía rusa. Are having a huge impact on Russian economy.
energy revenues, economy equally are shrinking. Tanto la economía como los ingresos energéticos de Rusia están descendiendo Russia notoriamente. is losing cash and troops, and to increase the chances for peace, Rusia está perdiendo dinero y soldados, y para incrementar las chances hacia la paz, debemos incrementar también la presión contra Rusia. we need to increase also the pressure on Russia. The notion that Ukraine is losing is also flat out false. La noción de que Ucrania está perdiendo es abiertamente falsa. Esto dirigido directamente a vos, Fernando, este mensaje Sí, ahí, sí, vamos. directo a vos. If Russia could conquer Ukraine militarily, it would have already done so by now. Si Rusia pudiera conquistar militarmente a Ucrania, ya lo habría hecho. Putin cannot achieve its goals on battlefield, so he will try to negotiate his way there. To secure, Putin no está pudiendo alcanzar sus metas militarmente, por eso buscará lograrlas a través de las negociaciones. Para lograr el mejor resultado para Ucrania y Europa, tenemos que seguir en el mismo the curso. best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight. Solo debemos aumentar la velocidad. Eso significa más sanciones a Rusia para quitarle los medios de combate. And more military and financial support to Ukraine. In the Y European más apoyo militar y financiero para Ucrania. Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are Bueno, en el Consejo de la Unión Europea ya prometimos cubrir todos los gastos militares y económicos de Ucrania para 2026 y 2027. ¿Y por qué no más adelante aún también, no? Más allá, de hecho, a ver, apuestos, no sé qué opinas, Ezequiel, de mi hermosa melena que tengo aquí, que es estupenda. Bellísima. Sí, bueno, que no tengo melena, que no vivo en la realidad. Pues esto es lo que le pasa a la señora esta. O sea, este discurso es delirante. Quiero decir, primero, vamos a presionar a Rusia. Me parece muy bien. Presiónenle. ¿Con qué? Militarmente se parten de risa, pero si ustedes están muertos de miedo y no están dispuestos a mandar ni un solo soldado porque saben, primero, que van a ser derrotados y segundo, que si intentan movilizar a los jóvenes para llevarlos allí a través de la implantación del servicio militar obligatorio, los jóvenes van a salir corriendo en dirección contraria y se van a quedar ustedes sin jóvenes. Eso va a empezar. Pero es que Scott Bessent, que no es sospechoso de pro-Putin, es decir, Scott Bessent ya ha dicho el otro día, a ver, miren ustedes, una cosa que se ha hecho 19 veces, unas sanciones que se han hecho, que se han puesto 19 veces y no han conseguido nada, poner más es un fracaso. Es decir, no, esto no va a ningún lado. Dejen ustedes de poner sanciones, si no sirven para nada. O sea, ya Scott Bessent le ha dicho, las sanciones que pueden ustedes poner, los rusos ya se parten de risa, pues ya, no sé, pueden sancionar, ¿qué te diría yo? Pues los zoológicos rusos, ¿no? O algo así, ¿no? Porque ya no hay capacidad de sancionar nada importante en Rusia. Pero bueno, es decir, o sea, esta gente vive en la más absoluta irrealidad, porque yo creo que gente como Kallas se lo cree, que lo grave, pues si no se lo creyera, se lo cree. Y cito dos cosas. Ojo, no sospechosas, el famoso Driscoll este. Esto, una información de NBC News, que tampoco es pro-Putin ni pro-rusa. Y cuenta NBC News. En una reunión con funcionarios ucranianos en Kiev la semana pasada, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, informó que las tropas ucranianas enfrentan una situación difícil en el campo de batalla y sufrirán una derrota inevitable ante las tropas rusas. Driscoll les dijo que los rusos
están aumentando la escala y el ritmo de sus ataques aéreos y que son capaces de combatir, los rusos, indefinidamente. La situación en Ucrania con el tiempo solo empeorará, continuó diciendo Driscoll. Y es mejor negociar un acuerdo de paz ahora que encontrarse en una posición aún más débil en el futuro. La delegación de Estados Unidos también declaró que la industria de defensa estadounidense no podrá continuar suministrando a Ucrania armas y sistemas de defensa aérea en los volúmenes necesarios para proteger la infraestructura y la población del país. Y esto lo digo yo ahora, porque no pueden, no tienen capacidad industrial para ello. Es decir, más claro, frente a la señora Kallas, que vive, pues eso, es la señora Kallas en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en abril, estaría diciendo que los alemanes iban a ganar la guerra. En abril, la guerra acabó en mayo. Quiero decir, pues esta señora Kallas, sí, todo lo que ha dicho es delirante. Entonces, bueno, pero te cuento otra cosa más. Nada sospechosa. En un artículo, en un reportaje de la BBC, no estamos hablando de nada pro Putin, hacían un reportaje sobre el entrenamiento en campos, pues eso, entrenamiento en Polonia de los ucranianos. Esta es la Europa que quiere derrotar a Rusia, atentos al dato. Entonces llegaban allí los ucranianos a entrenarse, a que les formaran, entre otras cosas, en temas de drones y bueno, y claro, llegaron los ucranianos y dijeron, allí con instructores polacos, checos y de otros países y tal, y dijeron, ¿pero qué nos están ustedes contando? Ustedes nos están contando o nos quieren entrenar para una guerra que ya no existe. Es decir, para una guerra de hace años, de décadas. Ustedes están fatal, hasta el punto de que si no saben manejar ustedes drones, tuvieron que ser los ucranianos, al final, los que hicieron de instructores a los europeos, diciéndoles, mire, le vamos a explicar cómo es la guerra actual, cómo es la guerra de drones, cómo es la dificultad operativa porque te están viendo desde todos lados y tal. Tuvieron que ser los ucranianos los que entrenaron a los instructores. Esto da una idea de dónde vive Europa. Es decir, en la quinta galaxia. Bien, pues bueno, claro, así la señora Kallas dice lo que dice, pero ya está. Driscoll ya se lo ha dejado bien claro a los ucranianos. Vais a perder. Y cuanto más tiempo sigáis haciendo tonto, más vais a perder. Es decir, con más territorio se van a quedar los rusos y las condiciones van a ser más duras. Y ya lo digo de antemano, es decir, los rusos se van a quedar, sí o sí, con, por supuesto, Lugansk, Donetsk, Zaporilla, bueno, de Crimea ni hablamos, y Gerson. Pero además se van a quedar con Sumy, con Kharkov, con Nikolaev y con Odessa. Y puede que alguno más. Esto es más que claro. Y lo vamos a ver, quiero decir, porque al final lo que vamos a ver es una rendición en una situación desastrosa, una rendición prácticamente incondicional de los ucranianos y de los europeos, que no tienen con qué, pero si no tienen dinero. Y por eso están intentando robar el dinero que está depositado en Bélgica, de Euroclear, que robaron a los rusos, al Banco Nacional ruso, porque ya no saben, ya no pueden, no saben de dónde sacar dinero. Porque no olvidemos una cosa, mientras que la economía rusa está bastante saneada, esto no quiere decir que no tenga problemas, pero está bastante saneada, la economía europea no es que esté saneada o poco saneada, está en caída libre. Es decir, es que ustedes no están en condiciones de hacer nada. Ustedes no están en condiciones ni de gestionar sus propios países. El ejemplo quizá más máximo es Macron, que mientras está jugando la guerra en Ucrania, bueno, jugando la guerra en teoría, no en la práctica, tiene un país al borde de la bancarrota y que en algún momento va a estallar con unas protestas que van a acabar cortándole la cabeza a Macron como en la Revolución Francesa. Es decir, pues en esto viven esta gente.
En esta recorrida por Europa, aquí Sí. los reportes de la prensa europea. Fernando, mientras presento esto, podrás abandonar la sesión y recomenzar la sesión con el mismo enlace porque aparece una interferencia todo el tiempo, Sí. un ruidito como alguna vez. Si pudieras un reinicio de tu computadora, de tu ordenador, todavía mejor. Para mí hay una interferencia en algo mal enchufado, algún falso A contacto, ver, pero bueno, si no, por lo menos abandonar la sesión y con el mismo enlace vale, comenzarla de nuevo mientras yo presento esto. venga, va. Aquí, por cierto, político, nada sospechoso de prorruso. Witkow necesita un psiquiatra. Los europeos se enfurecen por el plan de Trump de sacar provecho de los activos rusos congelados. Los diplomáticos y funcionarios reaccionan con indignación ante los nuevos detalles del plan de paz de Estados Unidos, advirtiendo que podría arruinar sus esfuerzos para ayudar a Ucrania a sobrevivir a la guerra. Europeos furiosos, según político, por aquí más del mismo medio. Atención a esto. Por aquí, mientras ya reapareció el señor Fernando Moragón. Qué velocidad, Se me Fernando. oye, a ver, ¿cómo se me oye ahora? Probando 1, 2, probando 1, 2. Bien, Este es el plan y ahora sin la interferencia. Antes tu sonido muy alto y claro, pero con una pequeña interferencia, un ruidito, Vale. un pitido a cada tanto, pero ahora ya no. Aquí, político nuevamente, los países de la Unión Europea buscan un plan B urgente para financiar a Ucrania. Las autoridades están considerando un préstamo puente de la Unión Europea para ayudar a Kiev a mantenerse a flote si no pueden ponerse de acuerdo sobre el uso de los activos estatales congelados de Moscú a tiempo. Nuevamente, la desesperación de los europeos reseñada por un medio pro-europeo, antirruso, pro-ucraniano, de manera clara y abierta. Y por aquí otra más, antes de que presentemos las palabras mismas de Merz y de Macron. Por aquí nuevamente, político también, con esto. Atención por aquí. 5 razones, esto quizás lo más preocupante, cuando comienzan a sutilmente a presentar la idea de la continuidad de la guerra sin Estados Unidos. 5 razones por las que Ucrania seguirá luchando incluso si Trump se va. Si la administración estadounidense retira las armas estadounidenses, seguir luchando sería difícil, pero no imposible para Ucrania. Y atención, Ay. Fernando, acá los 5 puntos. Que me Los da el 5 ataque de risa. Político analizó 5 cuestiones clave planteadas por el ultimátum de Trump y lo que significan para el esfuerzo bélico de Ucrania. Primera cuestión clave. ¿Puede Europa reemplazar simplemente a Estados Unidos? Respuesta de ellos mismos, no. No en el corto plazo y no al nivel que Ucrania necesita. Bueno, no los vamos, ya bastante clara la respuesta de ellos. Acá no vamos a acompañar esta respuesta con más argumentos porque si Sí, ellos ¿para mismos qué? determinan que Sí, no, ¿para qué? si ya dice que no. Segundo, ¿qué importancia tiene compartir inteligencia? Esto por la amenaza de Trump de abandonar el apoyo militar inmediato y por sobre todas las cosas abandonar el apoyo de inteligencia. Y aquí la respuesta en resumen. Europa podría, con el tiempo, construir más satélites y aviones de reconocimiento, pero llevaría años simplemente cumplir los objetivos de capacidad de las naciones europeas y mucho menos ayudar a Ucrania. Ay, qué gracioso estos muchachos. Bueno, tercera cuestión. Acá tampoco, innecesaria nuestra intervención acá. ¿Para qué? Si ya lo dicen ellos. Ya se ponen en ridículo ellos. Bueno, número 3. ¿No está ya Europa gastando más que Estados Unidos? Hoy en día Europa claramente está gastando más que Estados Unidos en Ucrania, pero eso no significa que tenga el control. En lugar de proporcionar armas, Estados Unidos las vende y consigue que sus aliados paguen el coste según la lista de requisitos prioritarios
de Ucrania, pero eso no le da a Europa un control real. Un experto llamado Mölling afirmó que el problema más profundo es que Washington ya no considera los acuerdos de defensa como contratos fiables. Estados Unidos se comporta cada vez más como un socio que se siente libre de reescribir los términos cuando cambia el tono político, dejando expuestos a los europeos. Así que aquí una respuesta, por lo menos en parte negativa. Europa gastando más, sí, pero aún así la situación insostenible para Europa solamente. Número 4. ¿Dejará realmente Estados Unidos de vender armas a Ucrania? Un experto llamado Skripchenko argumentó que la lógica comercial se opone a una suspensión total. Este fondo ucraniano para la reserva tiene 3.500 millones de dólares en promesas y eso es mucho dinero para que las empresas de defensa estadounidense lo descuiden. No creo que Estados Unidos deje de vendernos armas a un precio europeo. Bueno, ok, Estados Unidos no va a abandonar la venta de armas por conveniencia, un argumento más o menos sólido de ellos. Sí. Y número 5, ¿podría Ucrania seguir luchando sin Estados Unidos? Ahí atención. Ucrania podría seguir luchando, pero la guerra entraría inmediatamente en una fase mucho más vulnerable e impredecible. Rusia ha estado perdiendo miles de hombres por semana en su lenta ofensiva y el ejército ucraniano ha logrado cobrar un precio sangriento gracias a su tecnología de drones y a la mayor cantidad de proyectiles de artillería que ahora tiene. En 3 años hemos transformado, en un pequeño sector de la industria de defensa, bla, 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 bla. Pero, sin embargo, la resiliencia de Ucrania no está en duda. Y Skripchenko destacó cómo Ucrania se ha mantenido en la lucha incluso durante la grave escasez de interceptores de defensa aérea, municiones y otras armas, y a pesar de los constantes bombardeos de misiles, bombas y drones rusos. El país no ha capitulado ni caído, dijo, una señal de que las fuerzas ucranianas seguirán resistiendo, incluso si Trump se retira. Madre mía. El último es de traca. Quiero decir, el último es, inenarrable. Es decir, vamos a ver, si Trump le retira la inteligencia, después seguir vendiendo todas las armas que quiera, se acabó la guerra. Porque dependen completamente de la inteligencia en el sentido amplio. Cuando hablo de inteligencia, hablo de todo lo que les proporcionan esos satélites que, como dice el artículo, los europeos tardarían, bueno, si se sabe, a ver, hacer un satélite, lanzarlo y tal, lleva tiempo, vamos, que en el mejor de los casos, 15 años mínimo, para igualar a las capacidades norteamericanas si nos pusiéramos a ello, que no tenemos el dinero para eso. Pero bueno, ¿qué más da? Es decir, bueno, pues si en la inteligencia, Ucrania no dura una semana porque se queda ciega y sorda, tal cual. Es decir, quien le proporciona la situación sobre el campo de batalla y dónde están los rusos y qué están haciendo es Estados Unidos con sus satélites. Quien proporciona la señal GPS es Estados Unidos. Quien le proporciona las comunicaciones es Estados Unidos, por ejemplo, con Starlink. Es decir, es que todo, quien determina, es decir, y localiza objetivos y guía a los drones de largo alcance ucranianos hacia esos objetivos es Estados Unidos. Es decir, si es que no pueden hacer nada sin Estados Unidos. Con lo cual, es decir, olvídense. Si Estados Unidos, otra cosa es que se lo corte de verdad. Yo creo que no se lo cortaría del todo. Haría un paripé. Pero bueno, porque le interesa seguir desangrando a los rusos. Contradictorio el artículo porque de todas las condiciones responde en todas que no, excepto en la última. Igualmente podríamos solos. Pero bueno, en todas las otras ellos mismos habían respondido que no. Pero bueno, aquí Merz, Fernando, una vez más. Por cierto, demoledores y demoledoras, 1.600 demoledores conectados y menos de 1.000 me gusta. Ayúdennos, por favor. Esto nos ayuda contra la censura, recuérdenlo. Aquí Merz en el Parlamento alemán, esto sin subtítulos, así que yo afinando un poquito el oído. Es un alemán. Atención a las palabras de a ver qué dice insentable de Merz. El Merz. Cada vez menos popularidad y cada vez
precisamente por eso con un discurso cada vez más xenófobo, más racista, como una forma de reconquistar el voto de los conservadores en Alemania, pero ni siquiera eso puede, ¿no? Atención. Und damit echte Verhandlungen überhaupt erst möglich werden, muss Putin die Aussichtslosigkeit Para que negociaciones reales y verdaderas puedan ser posibles, tenemos que mostrarle primero a Putin seines Kriegstreibens vor Augen geführt werden. Und deshalb sage ich, que llevar adelante la guerra es inútil. wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Y por eso le decimos, no vamos a ceder en nuestro apoyo a Ucrania. Wir werden das ukrainische Volk so lange unterstützen, wie dies notwendig ist. Und wir Y por eso vamos a ayudar al pueblo ucraniano tanto como lo necesita. wollen die eingefrorenen russischen Vermögenswerte genau dafür verfügbar machen. Putin muss erkennen, Y por eso queremos poner a disposición de Ucrania los fondos congelados de Rusia. dass keine Chance bekommt, diesen Krieg erfolgreich zu Lasten der Europäer Y Putin tiene que darse cuenta, tenemos que hacerle saber a Putin que no puede llevar a cabo esta guerra sobre los hombros de los contribuyentes europeos. Freiheits- und Friedensordnung zu gewinnen, meine Damen und Herren. Bueno, aquí, Sí. Merz, no vamos a abandonar el apoyo a los ucranianos y tenemos que hacerle saber a Putin que la guerra no es para él un buen negocio. Y por último, Macron, en una entrevista del día de hoy, La Russie aujourd'hui. diciendo, yo aquí con algo traducido ya porque yo sin conocimientos del francés lamentablemente, diciendo unas barbaridades, encima con esta cara de estúpido de siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, no puede él con su propia, que esa es la cara así. Claro, es que antes de salir a hablar, su mujer, Brigitte, le había dado unos cuantos sopapos y entonces, Sí. claro, viene el hombre descolocado. ¿no? Sí, los pómulos coloraditos. Sí, bueno, aquí las barbaridades dichas Elle por met este plus d'un señor. tiers de son budget. Atención. Rusia ya no construye escuelas, ya no construye hospitales, no tiene política social, ninguna en absoluto. Produce submarinos, misiles, tanques y financia ejércitos de terceros países para enviarlos al frente ucraniano o para amenazarnos a nosotros los europeos una y otra vez. Tiene todo un arsenal de armas y estamos dentro del alcance de sus misiles intercontinentales. Todos estamos expuestos a ello. Esa es la realidad de la amenaza. Cometeríamos un error mostrando debilidad ante esta amenaza. Debemos mostrar que los franceses no son débiles. Nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus. Bien, una declaración de guerra abierta y esto de no construye escuelas, construye submarinos y Pero misiles. fíjate lo absurdo de los argumentos de unos y otros. Primero, Merz, ¡ay, vamos a apoyar a Ucrania hasta el final, no sé qué! Me parece muy bien, pero ¿con qué? Porque no concretan, quiero decir, ¿con qué? ¿Qué van a hacer ustedes? Específicamente, ¿van a mandar tropas? ¿Qué van a hacer? Es decir, cuéntemelo. No, vamos a apoyar a Ucrania. Y vamos a coger los fondos congelados. Bueno, primero negocien con los belgas, que ya han dicho que ni de coña, que no, que se niegan en rotundo. Pero bueno, es decir, son declaraciones altisonantes, vacías, que dicen, no, vamos a apoyar a Ucrania hasta el final, y tal, pero cuénteme usted cómo, porque no tienen ni siquiera dinero para eso ya. Cuénteme cómo. Bueno, y luego ya viene Macron a decir más tonterías si cabe. Pero vamos a ver, vamos a intentar seguir su argumentación, por llamarla de alguna manera. Los rusos tienen cañones, tanques, armamento por todos los lados, producen armamento en grandes cantidades, pero eso sí, a cambio no pueden hacer escuelas, ni hospitales, ni nada de esto.
vale, las guerras, lo siento, estoy siguiendo su argumentación, un tanto absurda, pero bueno, es decir, las guerras no se ganan con hospitales ni con escuelas, se ganan con ejércitos. Es decir, si suponiendo que no es el caso, que Francia y el resto de los europeos tuvieran muchas escuelas y hospitales, que ya digo que no es el caso, pero bueno, como no tienen ejércitos, pues que me cuenten ustedes cómo van a derrotar a los rusos. Bueno, es que de verdad, es una cosa, yo no sé esta gente que se mete al cuerpo, bueno, sí sé lo que se mete, porque ya vimos que Macron tiene los mismos gustos que Zelensky, ¿no? Pero vamos, estas declaraciones absurdas, contradictorias, ridículas, bueno, señor Macron, vale, los rusos no tienen escuelas, no tienen nada, ¿y usted qué va a hacer? Ah, no te lo dicen. O especulan y dicen, no, en un futuro, no se sabe cuándo, en el tiempo, en el espacio y tal, pues haremos algo que tampoco concretamos, mandaremos tropas cuando la guerra haya terminado. Como fuerza de interposición de paz. Pero sí, claro, la guerra ya ha terminado, pues no sé, cuando los rusos hayan conquistado toda Ucrania, van a mandar ustedes ¿sí a qué? No sé, es decir, es absurdo. Entonces, bueno, pues esta es la Europa desconectada completamente de la realidad, que yo creo que termina cayéndose en sus propias mentiras y que ahora mismo está en una situación crítica. Porque al final, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué los europeos se empeñan tanto en luchar contra los rusos? Bueno, en luchar no, en luchar a través de los ucranianos con los rusos y tal, y estas cosas. Porque la victoria, no lo veremos nunca, esto hay que subrayarlo, la victoria de Rusia contra Ucrania no es una victoria de Rusia contra Ucrania, es una victoria de Rusia contra la OTAN. Luego, esa derrota significa la desaparición de la OTAN. Esto a Trump le da más bien igual, porque Trump es bastante anti-OTAN. Pero los europeos se quedan sin un chiringuito fundamental. Y es que detrás de la caída de la OTAN viene la caída de la Unión Europea, que ahora mismo se ha convertido en una organización bélica, prácticamente. De hecho, está intentando crear casi su propio ejército. Es decir, esta es la razón real, aparte de las chifladuras, incompetencias y tal, de estos tipos, y de falta de conexión con la realidad, es que se les acaba el chiringuito, se les acaba a la élite europea, se les acaba el robo a mano armada. Que estaban haciendo y que siguen haciendo, porque claro, hemos hablado, ahora se está hablando mucho de la corrupción de los ucranianos con todo lo que ha salido, el Ministerio de Energía, etcétera, etcétera. Pero es que hay una segunda parte de la que tú no has hablado, que es la corrupción de los europeos con respecto a la guerra de Ucrania. Es decir, lo que se meten en el bolsillo de esa cantidad de dinero de la que no hay una contabilidad clara, por decirlo suavemente. De hecho, los húngaros han salido diciendo que van a pedir las cuentas para saber dónde ha ido, cómo ha ido y en qué se ha gastado el dinero que se ha mandado a Ucrania. Y claro, ahí vas, si lo hacen en serio, es decir, ahí va a salir pues una cantidad de corrupción tremenda, porque esta gente, no lo olvidemos, esta élite, esta clase política europea, que es toda absolutamente corrupta y decadente, vive del robo directo e indirecto. El robo legal es, por ejemplo, los salarios de la señora von der Leyen por ser la presidenta de la Comisión Europea, que es un disparate, o de los eurodiputados, que es otro disparate. Y luego está el ilegal. El ilegal es toda la corrupción que tiene todas y absolutamente todas las instituciones europeas, que roban a manos llenas. Entonces, y por eso viven estupendamente. Claro, se les acaba el chollo. La derrota de Ucrania es la derrota de esta Europa corrupta y absolutamente impresentable. Y que por eso tienen que luchar hasta el final, porque para ellos, para esta élite política es existencial, no para los ciudadanos. Para los ciudadanos no, ojalá nos quitemos a esta chusma, a esta recua de sinvergüenzas, pero para ellos es existencial y están dispuestos, por lo tanto, a hacer cualquier sacrificio, entiéndase, sacrificio de los ciudadanos europeos, no de ellos, y no olvidemos
que además a eso se añade que tienen que cubrir como sea, buscarse un pretexto, y Rusia es el único que son capaces de inventar para el absoluta desastre económico a que han llevado Europa. Es que las famosas 19 sanciones, 19 paquetes de sanciones, han hundido a Europa completamente, que está en caída libre. Que es una cosa extraordinaria. Es decir, pero que es que nunca se ha visto algo igual. Te doy un dato, nada más. Esto publicado por Bild, que tampoco es pro-Putin ni pro-ruso. Dice lo siguiente: las ciudades alemanas dan la voz de alarma. Casi 1 de cada 3 está al borde de la bancarrota, escribe Bild. Debido a la crisis industrial generada por los propios alemanes y europeos, los ingresos municipales se reducen mientras que los gastos, especialmente en necesidades sociales, continúan aumentando. Según la publicación, el déficit presupuestario de Berlín, ciudad, asciende a 4.300 millones de euros, el de Colonia a 600 millones, el de Düsseldorf a 400 millones, el de Dortmund a más de 300 millones. El déficit general de las ciudades y municipios alemanes fue de 30.000 millones de euros. Esto es producto de la extraordinaria y brillante gestión del señor Scholz, anterior canciller, y ahora del señor Merz. Esta es la realidad de Europa. Es que está en quiebra. Que estos señores se han cargado la economía europea. Y claro, hay que buscar un culpable que no sean ellos, claro. Los rusos. Es decir, esta es la realidad. Y claro, estos señores quieren seguir con sus privilegios y pues eso, tienen que buscarse la forma, no saben cómo hacerlo y por lo tanto tienen que intentar hacernos creer que los rusos son nuestros enemigos acérrimos, que van a conquistar Europa y que son malos malísimos y que por lo tanto tenemos que apoyarles a nuestros líderes europeos hasta el final para que permanentemente sigan chupando iba a decir chupando de la teta europea, pero bueno, es decir, chupando de todos nosotros, es decir, extrayéndonos la sangre a base de impuestos, etcétera, etcétera, y a poder justificar además así medidas de austeridad, por decirlo suavemente, es decir, medidas de empobrecimiento, porque son los rusos los que están llevando a Europa al empobrecimiento, claro, no son los dirigentes europeos. Esta es la realidad. Entonces, bueno, pues claro, yo entiendo que es una cuestión existencial para ellos. Mientras tanto, en el plano militar, querido Fernando, el día de ayer... En la realidad, Rusia, en la realidad... El día de ayer, Rusia acometió un ataque aéreo masivo contra Kiev, por sobre todas las cosas, aunque también con algunos ataques contra Odessa, alrededor de 500 ataques en total, mayormente, como siempre, de drones, pero también con misiles. Y esta es la situación en el territorio, en Pokrovsk. Estas son las primeras imágenes de los soldados rusos recorriendo apaciblemente la ciudad de Pokrovsk, ya conquistada. Sí, Fernando. Ahí ves los soldados rusos, vamos, muertos de miedo, no hay más que verlos camuflándose de esquina en esquina. Es decir, porque según los medios ucranianos y muchos medios occidentales, que te partes de risa, no es que los rusos hayan conquistado Pokrovsk y vayan ya tranquilamente paseando, como se puede ver en estas imágenes, sin ninguna preocupación, porque ya no hay nadie, ya no hay ucranianos, incluso hay vídeos donde los pocos habitantes que quedan allí en Pokrovsk saludan y tal, diciéndole, hombre, por fin habéis llegado y tal, no sé qué. No. Los vamos a presentar ahora también. Ahora vamos a presentar, vale. Pues, spoiler que he hecho. Pues bueno, la cosa es que los medios ucranianos y muchos medios europeos nos están contando lo siguiente. No solo los rusos no han tomado Pokrovsk, sino que los ucranianos han hecho un contraataque y prácticamente los han echado. Ojo, ahí, cuidado, ahí hay un ataque, hay un soldado ruso en peligro, ¿eh? Hay un ataque, atención. Sí, ya no hay más que verlos. Sí. Un ataque de mampostería. De mampostería, vamos, que sí.
Ahí cayendo un Ya, pedazo no hay más que de un ver. edificio. Ahí, Fíjate, lo que hace el soldado ruso, ni caso. Mira como diciendo, joder, es que La los bombardeos y inteligencia tal. ucraniana, es una operación especial del GUR, de la Sí, inteligencia de las fuerzas claro. especiales Bueno, de pues, élite de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por aquí el otro video distribuido hoy con la reacción de los pocos civiles todavía ahí en Pokrovsk, bueno. de abierto rechazo a los rusos, una cosa No hay tremenda. más que Comenzaron verlo. ellos mismos a Cómo los les golpes. Atención, apedrean, cómo les Ahí. abuchean, cómo les apedrean. Sí, Acá sí, los sí, no hay soldados más que verlo. rusos. Все зависит от вас. Наши дела от вас все зависит. У вас были хорошо, у вас дождались. Тут остались те, которые ждали, ждали и дождались. И вам удачи, спасибо. Берегите себя. Здоровья, самого берегите себя. Según lo leído por ahí, las palabras de los señores, estos, los estábamos esperando, eso lo leído por ahí, yo sin idea del ruso, así que... Pero bueno, recorren Pokrovsk, ya tomada. Pues ya ves tú, es decir, no hay más que ver que con la tranquilidad con la que la lo recorren, hablando con los civiles que quedan, ¿no? Muchas gracias por venir y tal. Pues sí, pues vale. Es decir, aquí unas tumbas, vaya a saber de quién, Sí, tumbas, seguramente de ucranianos. Sí, pero aparentemente de civiles esas, ¿no? Como hechas por los civiles. propios... Sí. Y aquí ya ves, no hay más que ver el temor que muestra la población civil ante los rusos, vamos. Si es que no hay más que verlo. Es decir, está tranquilamente ahí charlando y bueno, pues eso, diciendo, joder, anda que habéis tardado en llegar, ¿eh? Podríais haber llegado antes, que ya estábamos hasta las narices de los ucranianos. Bueno, pues esta es la verdadera realidad y no lo que nos cuentan los europeos, que es una cosa delirante. Pero Pokrovsk está tomada desde hace tiempo y Minograd solo queda una parte del norte. Hay una situación en la que el cerco es ya completo, quiero decir, ya ni siquiera es un cerco en el que una pequeña parte de menos de 1 kilómetro solo hay drones. No, ya ni eso, porque han dicho, ¿ya para qué? Es decir, de hecho ya los rusos en ese sector están en otras cosas. Están avanzando hacia Dobrofilia, están atacando ya Grisne, es decir, están en otras cosas. Porque eso ya es ir tranquilamente eliminando lo que queda. Mientras tanto, Zelensky, en una situación verdaderamente inédita frente a las cámaras, seguramente ya vista por Fernando, por favor, sin spoilers esta vez, querido Fernando. Vale, me callo. Un video, esto confirmado como auténtico, un video de las muchas conferencias de prensa llevadas a cabo por Zelensky en este estilo de video selfie, ¿no? Como filmado por debajo de su aquí. Uno de los tantos videos de Zelensky todos los días en el marco de esta campaña propagandística de Ucrania, con muchísimo asesoramiento del Pentágono, lógicamente. Aquí el video distribuido ayer con sus explicaciones sobre las negociaciones y los éxitos ucranianos. Ustedes atentos porque van a presenciar un hecho inédito. Atención, yo comienzo ahora. El video cortito, solamente el pedacito Atención a Zelensky. Маємо дуже предметно координувати наш... ¿Visto eso, Fernando? Atención, otra vez para atrás. Él hablando, a ver, atentos a la región... a la fosa nasal. La zona de aquí, ¿verdad? Sí. Atención. Маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію. Otra vez. A ver. Esto de verdad, Fernando, esto auténtico. Sí, lo sé. Otra vez. 1, 2, 3. Ahí. Atención a la nariz. Маємо дуже предметно координувати нашу дипломатію. Vamos a ver. Ahí en cámara lenta. A ver. Ostras. Lo primero que hay que decir es la potencia y la velocidad a la que sale esto. O sea, esto le da a alguien y le hace un descalabra. Es decir, lo segundo aquí, el debate ¿es realmente una mucosidad sin más o es otra cosa? Y en el caso de que sea una mucosidad,
¿A qué es debida? ¿Es debida a que está constipado o es debida al uso de un polo blanco que consume el señor Zelensky en grandes cantidades? Pero, mucosidad, Fernando, un moquito o un pedacito así chiquitito, como no absorbido, precisamente de ese polvito blanco, también posible, de polo ¿no? Una blanco, piedrita. de polo blanco. Efectivamente, que ha quedado ahí en la fosa nasal, medio pegado, y mientras habla y tal, al respirar, inhalar, exhalar y estas cosas, pues ¡pum! Le sale. Bueno, ahí, Entre Trump con el pavo. Entre Trump con el pavo y esto, Fernando, qué mundo, ¿no? Tragicómico. Pero Trump claro, acá pero con van el a, pavo, pero estos son los que van a con ganar a los cocaína de la rusos, ¿eh? nariz. I just Claro. want to tell you this very important. You are hereby unconditionally pardoned. He said, praise the Lord. Praise the Lord. There you go. Hay que reconocer Alabado que sea como, el Señor y el show mediático. hay que reconocer que si esto fuera una serie televisiva, lo de Trump sería divertidísimo, porque como showman, este es buenísimo. Otra cosa es que es el presidente de Estados Unidos. Bueno, y lo de esto ya es lamentable, quiero decir. Lo de este hombre, de verdad, menos mal que le queda poco tiempo. Pero obsérvese la jugada. Repetición a cámara lenta de la Perdón jugada. por lo... Sí, un poco asqueroso esto, pero el tipo Pues sí, porque las cosas... largando cocaína Efectivamente. Pero en a un ver, discurso de guerra. no es una mucosidad o un resto de polvo blanco cualquiera. Es una mucosidad o polvo blanco de Zelensky, que es un personaje importante. O sea, si esto nos pasa a nosotros, pues bueno, no tiene más. Pero le pasa a Zelensky. Entonces yo creo que ahí tenemos, los que lo vemos, dado el interés de la noticia, somos capaces de aguantarnos nuestra repugnancia ante este hecho, repugnancia lógica. Sí, por otro lado, los demoledores ya parecen acostumbrados a este tipo de imágenes. El otro día, Fernando, cuando vos, inclinado hacia adelante, buscando información en uno de tus... Sí, en un momento una imagen aumentada de tus fosas nasales, por cierto, muy limpias, Fernando, envidiosamente limpias. Yo siempre resfriado acá, muy, pero muy limpias. Intento lo que cabe tener limpias, pero claro, si hago así, efectivamente, a ver, las fosas nasales, ¿se ve algo blanco? No. Nada. Nada blanco, vaya por Dios. Para redondear ya nosotros ya en el momento de la chacotería, Fernando, para redondear esto, imágenes espectaculares, sí, lo generan ellos también, ¿no? De, bueno, una situación naturalmente trágica esto, pero espectacular aún así. Estas imágenes del terrible incendio todavía en curso en Hong Kong, un incendio de rascacielos, y debido a las características de los rascacielos, sí, los sistemas de extinción de incendios de los propios rascacielos, estas tuberías con una especie de duchadores, ¿sí?, para responder a los incendios, si no responden efectivamente, los bomberos no pueden mucho más que realizar esta tarea de aquí, el apagado del incendio, hasta donde alcanzan sus mangueras y su agua, ¿sí? Acá bien visible en estas imágenes un poquito. Ah, y bueno, ahí abajo. Ahí abajo pueden hasta el piso 20, 30, de ahí para arriba, ahí visible bien el agua. Ya no pueden más, solamente pueden presenciar este espectáculo lamentable, el cual tristemente ya determinó la muerte de 36 personas en estos rascacielos de Hong Kong, rascacielos residenciales, 36 personas y aún muchas personas, docenas de personas todavía declaradas como perdidas, como desaparecidas, con lo cual muy probablemente todavía dentro de estos edificios. Claro, se sabe el origen.
Sí, comenzó en el tribunal Wang Fuk alrededor de las 14:51 de la hora local. El complejo consta de 2.000 viviendas distribuidas en 8 manzanas con más de 4.600 residentes. Según los reportes, aparentemente un incendio ligado a un accidente, ¿no? Por ahora no recuerdo haber presenciado noticias, ni mucho menos de un atentado o algo así, pero bueno, comenzó en un lugar, de ahí a otro, todo el edificio, después el Claro, es rascacielos que contiguo y a partir de ahí todo el complejo. Y esto Hong Kong, como sabéis, antigua colonia británica hasta los 90, todos los edificios están muy pegados y lo que seguramente habrá pasado es que el fuego ha pasado de un edificio a otro, de un edificio a otro, porque están muy cerca unos de otros. Y eso ha provocado, pues eso, que como se ve aquí, varios edificios ardiendo. Sí, tremendo. De hecho, los chinos están desarrollándolo y ya lo están empezando a aplicar, pero todavía queda mucho. La extinción de incendios con drones. Es decir, cogen un dron, un cuadricóptero, por ejemplo, que lleva, digamos, sujeta la manguera, sube a muy alto y se abre la manguera y el cuadricóptero pues va echando el agua, va distribuyendo el agua por la zona con fuego, pero claro, estamos hablando de rascacielos con muchísimos pisos y es muy complicado, muy complicado. Y ya digo, en Hong Kong se ha hecho mucha, es decir, se ha hecho mucha renovación. Los chinos, había un barrio, no me acuerdo el nombre, bueno, un barrio, en fin, una macroconstrucción hecha absolutamente de manera espontánea, de edificios de cuasi chabolas, pero de muchos pisos, en las que, bueno, estaban todos conectados internamente porque era un bloque, un macrobloque en el que vivían decenas de miles de personas, ocupaba varios campos de fútbol y tal, y eso, por ejemplo, lo tiraron porque era un riesgo de incendio y de todo, vamos. Pero en parte, herencia de los británicos, porque no olvidemos que Hong Kong han tenido que comprimir a la población en una zona muy pequeña, que es Hong Kong, con mucha población y con poco espacio. Luego no te queda más remedio que hacer rascacielos. Sí. Hong Kong, recordemos, una colonia británica cedida o devuelta en el año 91 o 94, no recuerdo exactamente ahora. Algo parecido a lo de Macao, una colonia portuguesa, no muy lejos de ahí, pero mucho menos importante, ¿verdad? Bueno. No, a ver, además me acuerdo que los británicos, que son muy graciosos, ellos, tenían Hong Kong alquilado por 100 años. Tuvieron que devolverlo porque el alquiler se finalizó. Bueno, pues en esos 100 años no habían hecho ningún proceso democratizador en Hong Kong hasta los últimos 3 o 4 años, cuando ya sabían que se lo tenían que dar a los chinos, que crearon un parlamento y tal, unas elecciones. Pero antes nunca lo hicieron. Qué casualidad, oye. Qué cosas tienen los británicos. En fin, lo de siempre. Es decir, los británicos siempre, digamos, criticando a otros por no hacer cosas que ellos tampoco hacen. Es decir, sí, donde puesta la pata del Imperio Británico, sembrada la muerte y la destrucción a lo largo de la historia, sin dudas. Querido Fernando, vamos a redondear esta transmisión por aquí. En 15 minutos comienza Eduardo Bior su programa en DMP Geopolítica con retransmisión en nuestro canal, no lo desaprovechen. De la sangre africana, los Emiratos Árabes extraen oro, interesante tema para muy interesante. esta noche.
Mañana nosotros, como siempre, con nuestra transmisión en vivo, y el viernes, de nuevo, ya confirmado, Juan Antonio Aguilar, y el viernes el programa de Fernando a las 11 del horario europeo por DMP Geopolítica. Así es. Fernando, querido, mil gracias como siempre. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias, Beatriz, y a todos los demoledores y demoledoras. Ahora el programa de Eduardo Bior y nosotros de vuelta mañana por aquí. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.